Medida de potencia de ultrasonido terapéutico con báscula de precisión. Vídeo 2. El objetivo de este proyecto, formado por dos vídeos, es conseguir montar un medidor de potencia de ultrasonido de forma casera, fácil, que incluso se puede hacer en práctica con alumnos de fisioterapia, con un poquito de habilidad y paciencia, no para conseguir la precisión de uno oficial, pero sí para entender la física, en qué consiste la física del ultrasonido. Es muy importante que ciertos conceptos de ultrasonoterapia se nos queden claros y concisos, para no andar con confusiones y confundir el concepto de intensidad con el concepto de potencia, etc. Después de haber hecho ese primer vídeo, pasando los datos a una hoja de cálculo, aquí tenemos un primer ejemplo donde me dediqué a... he hecho muchas lecturas, pero me dediqué a tomar nota de los datos, de tal manera que aquí voy anotando, en esta parte voy anotando los datos que he leído. En esta celda he puesto el valor de el peso del sistema sin potencia, y en esta zona lo que he puesto una fórmula de tal manera que, restando a este valor el peso inicial del sistema sin potencia, nos da que este es el bueno, y este se va a trasladar a este gráfico. Y en el gráfico, como vemos, tenemos esto en continuo, 0,5 vatios centímetro cuadrado, 1 vatio centímetro cuadrado, 1,5, 2. En el momento en que pasamos de 2, aunque sigue en la modalidad de continuo, pero pasa automáticamente a trabajar en pulsado, baja la potencia entre 2,5 y 3. En la opción de pulsado de 2 partido 5, como vemos, la progresión va aumentando en escalera hasta llegar a un máximo. En 1 partido 3, el máximo es menor que el máximo en 2/5. Pasa lo mismo con 1/5. Sigue la progresión en escalera, pero llega un momento en que la potencia no es tanta como en los casos anteriores. Y es muy importante darse cuenta de que en 1 partido 10 la potencia máxima es tan pequeña, que yo siempre digo que no merece la pena ni utilizarlo. Cuando yo lo utilizo es cuando no me importa que el ultrasonido tenga efecto y quiero utilizar el cabezal de ultrasonido como elemento conductor de electroterapia, en una especie de terapia combinada en la cual desprecio el efecto ultrasonido. Entonces suelo utilizar esto para no producir ningún efecto ultrasónico en el paciente. En esta nueva hoja de cálculo lo que he hecho ha sido hacer una comparativa entre 1 MHz y 3 MHz en continuo. He introducido los datos correspondientes a 0,5 vatios, 1 vatio, 1,5, 2, 2,5 y 3. Pero en 3 MHz, como las máquinas no llegan más allá de 1, pues he utilizado 0,5 y 1. En la gráfica la progresión es en escalera, es una progresión lineal. Entre el pulsado de 2,5 vatios centímetro cuadrado y 3 vatios centímetro cuadrado, vemos que hay, aparte del bajón que se produce, hay un pequeño aumento entre uno y otro. Y aquí tenemos el continuo correspondiente a 3 MHz, que la respuesta de 3 MHz es mucho más baja que en 1 MHz. Pero claro, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que el sistema que he diseñado, lo he diseñado pensando en 1 MHz. ¿Por qué? Porque creo que está excesivamente distante la plataforma que recibe el haz de la superficie del cabezal, porque está exactamente a 3 centímetros. Y creo que 3 centímetros es demasiada distancia para 3 MHz. Tengo que hacer pruebas en un futuro para encontrar cuál es la mejor distancia para medir 3 MHz.
pero a 3 centímetros desde luego la potencia que se recibe es muchísimo más baja que la que se recibe con 1 MHz. En esta nueva hoja de cálculo he introducido los datos correspondientes a medidas de 3 MHz en continuo y en los distintos pulsados. Bueno, esta gráfica no tiene lógica. Aquí hay cosas raras, porque en ajustes de potencia baja me salen valores más altos que luego en otros superiores con potencias más altas. Algo raro pasa aquí. O no es el sistema el adecuado para medir, esto lo tengo que comprobar. He hecho muchas medidas en 1 MHz, pero he hecho pocas en 3 y noto que hay problemas. Creo que para medir en 3 hay que modificar el sistema, sobre todo hay que acercar la distancia entre la superficie receptora del haz y la superficie del cabezal. Haré nuevas pruebas y tal vez merezca la pena hacer un nuevo vídeo al respecto. No sé si es que el aparato se me ha estropeado después de hacer tantas pruebas, es la última que he hecho, tengo que comprobarlo. Desde luego las potencias con 3 MHz son medidas sin lógica. Es importante no olvidar que la potencia que realmente estamos midiendo es la de todo el cabezal, aunque nosotros ajustemos en vatios centímetro cuadrado, pero realmente lo que estamos midiendo es la de todo el cabezal. Partiendo de esta fórmula de dosificación, voy a hacer una demostración que consiste en lo siguiente. Veamos primero esta fórmula, según la cual decimos que el tiempo de sesión expresado en segundos es igual a la dosis en julios centímetro cuadrado por la superficie tratada partido potencia ajustada en vatios centímetros cuadrados por la era y por el factor de pulsado, que puede ser 1,1, sería continuo. Pero he introducido aquí una cuestión que es este inverso del pulsado. ¿Para qué? Porque vamos a suponer que si yo pongo un pulsado y quiero mantener la misma potencia eficaz, tengo que saber qué valor debo aplicar para mantener la misma potencia. Si yo pongo un pulsado de 2/5, 2 partido 5, yo mantengo en continuo 0,5 vatios. En el momento que yo introduzca aquí el inverso 5 partido 2 y le doy al igual, automáticamente para mantener la misma potencia tengo que poner 1,3 vatios centímetro cuadrado. Eso lo voy a tratar de demostrar. Si pongo 1/3, el inverso 3 partido 1, doy al igual, y el nuevo resultado tendría que ser de 1,5 vatios centímetro cuadrado, es decir, tengo que elevar la potencia a 1,5 vatios centímetro cuadrado para que equivalga a la de continuo de 0,5. Y en teoría, cuando yo lo grafique esto, me tiene que dar una línea más o menos todas a la misma altura. Y si pongo, vamos a suponer que pongo 1/5, pulsado a 1/5, y yo pongo aquí el inverso de 5 partido 1, calculamos, y tendría que subir la potencia en el ultrasonido a 2,5 vatios centímetro cuadrado para que la eficaz se me quede en 0,5 vatios reales, equivalente a la de 0,5 vatios en continuo. Así es que manos a la obra y a capturar datos para ver qué resultados obtenemos. Iniciando el proceso de primero encontrar el valor con la potencia 0, que llegamos a un valor aproximado, después se suben y se bajan varias veces la potencia para que se estabilice y ya se queda más o menos en un valor, y luego se hace el proceso de ir subiendo la potencia en continuo, luego se cambia el pulsado correspondiente, se sube a la cifra que habíamos dicho antes, así se van a pasar los datos a la hoja de cálculo y una vez ya obtenidos los datos, pues los vamos a procesar para ver cómo sale la gráfica. Bueno, partiendo de una gráfica de una prueba que ya tenía yo hecha por aquí, que era sobre ultrasonidos continuos, donde sale una de las pruebas de tantas que he hecho, que sale en el continuo hasta los 2 vatios de forma progresiva, que por cierto,
esta bajada que se produce cuando pasa de 2 vatios, que pasa a pulsado, ya tengo información de cómo cambia ese pulsado. Cambia a 2 partido 5, a 2 quintos, que equivale a un 40%. Los datos obtenidos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí en esta celda el valor, a ver, el papel. Ahí lo que vamos a poner es el valor del peso sin potencia, que salió una media entre 5.556 y 5.560. Entonces le vamos a poner un valor de 5.558. 5.558. Vale. Y arriba vamos a sustituir los valores antiguos por los nuevos. Que el primero fue de 5.840. A ver, igual 5.840 menos la celda A4. Siguiente valor, que fue 5.837. Igual 5.837 menos A4. Siguiente valor, 5.842 igual 5.842 menos A4. Y siguiente y último, 5.833 igual 5.833 menos A4. Bueno, pues como vemos son valores muy parecidos, muy semejantes. Puede haber hay pequeñas diferencias, pero digamos que los cambios que hemos aplicado de continuo 0,5, el pulsado 2 quintos, que aplicamos 1,3 vatios, 1.3 vatios, en el pulsado de 1 tercio coincide con 1,5 vatios centímetro cuadrado, y en el pulsado de 1 quinto pues se puso 2,5 vatios, 2.5 vatios. Bueno, y estos valores digamos que ya son antiguos. Entonces, si nos damos cuenta, los valores son muy parecidos, es decir, que la potencia eficaz en estos 4 valores es muy semejante, es muy parecida. Con esto averiguamos, para no perder más tiempo, averiguamos cuál es la potencia media. Vamos a cambiar el título, insertar título, y cambiamos este título por potencia media. Por poner algo. Bueno, pues la demostración de cómo podemos conseguir una potencia eficaz más o menos parecida cambiando la potencia. Suele ocurrir que a veces el pulsado es tan bajo que nos requiere una elevación de potencia tal que el aparato ya no la da, no la ofrece. Es imposible. Pero como vemos, se obtienen unos parámetros muy parecidos. Creo que este vídeo podemos darlo por concluido y espero haber aportado algo que sea de interés para los fisioterapeutas y la profesión de fisioterapia.